Hola a todos jóvenes. Jóvenes, nos encontramos en Lower Manhattan para llevarles a ustedes un departamento obviamente ya muy remodelado. Pero en este viaje vamos a ver tres departamentos muy distintos entre sí y va a ser muy importante para conocer las tendencias, materiales y el diseño y ver qué tan atrasados o qué tan adelantados estamos en Latinoamérica en relación a la meca del arte que es Nueva York. Ya desde aquí me atrapó el departamento. Algo que podemos recordar mucho de los departamentos en Portugal, en España, ya saben ustedes qué es, jóvenes. Dos cosas aquí importantísimas. Puertas blancas y madera clara. Les voy a poner una luz un poquito más cálida para que se den una idea de la luz real de aquí del departamento, porque tenemos luces cálidas. Algo que hemos aprendido en este viaje es los grados de luz. Los grados de luz se miden a través de la temperatura. Una temperatura muy cálida es una temperatura muy baja. 1000 grados Kelvin es prácticamente amarillo. 10.000 grados Kelvin es un blanco como si estuviéramos en el Polo Norte. Entonces, la luz natural ronda entre los 3000 y los 4000 grados Kelvin. Entonces, eso lo estamos aprendiendo a través de estas visitas. Por ejemplo, yo aquí cambio un poquito la intensidad de la luz y se pone más blanca. En cambio, acá se pone un poquito más amarilla. Esto es más real a lo que estoy viendo ahorita. Pero fíjate qué amplitud. Para empezar, esto ya me agradó. Te recibe un buen pasillo de más de 2 metros de ancho y en cada extremo se aprovecha para tener áreas de almacenamiento. Y aquí tenemos un buen espacio de closet. Aquí te dejan algo, una caja fuerte para que puedas guardar tus millones. Y en este lado, más closets. Todo esto se vuelve área de almacenamiento. Hay que fijarse en todo. Algo que me llamó mucho la atención es que no está laqueado. Esto es pintura blanca. Y algo padre que tiene este lugar es que cuenta con varios servicios. Ya tienes piscinas, spas, que ahorita podemos conocer también. Del otro lado también tenemos área de almacenamiento. Pero fíjense cómo empieza el departamento por espacio. Aquí se hace una pequeña salita muy cómoda. Vean el tipo de sillas, un diseño muy elegante con una estructura de acero, forrado todo de piel, muy sencilla, muy elegante. Me gustó. Y la combinación del arte, ahorita estoy viendo muchas de estas fotografías en alta resolución que parecen como si tuvieras una pantalla. Y si seguimos caminando, están estas obras de arte y vamos a ver algo de lo que yo no soy tan fan. Ustedes ya me conocen, estos tonos. Bueno, más que estos tonos, famosísimos tapices, jóvenes, los papeles tapiz. Yo no soy fanático, depende del tipo, del dibujo, de la impresión, pero siento que a veces, siento que a veces desafían el espacio. Sin embargo, si lo vemos ahora de este lado, no se ve mal. No se ve mal porque está equilibrado. Entonces, si pudiera mostrarles este apartamento, sería para tener estilos para todos los gustos. Ustedes saben que a mí me gusta un poco más lo claro, la luminosidad. Este es un poquito más sobrio, en tono oscuro, pero siempre lo combinan con algunos tonos blancos. Esto es más masculino, podríamos decir, por los tonos oscuros. El baño es completamente neutro. Bueno, quizá ya en estas épocas no sé si se deba decir neutro. Ya no se sabe nada, jóvenes, pero ahí vean qué bonito el baño. Con este ladrillito también tipo Subway de Nueva York, ¿verdad? Pero muy elegante. El tener un solo color es la clave del éxito. ¿Qué les parece?
Qué bonito el baño, ¿no? Muy elegante, muy sobrio, muy blanco, solamente contrastado por este tapete gris casi negro. Casi todos los baños acá en Estados Unidos tienen bañera más que regadera. Las cubiertas de los baños integradas al lavamanos, el espejo, y fíjense en las dimensiones, baños muy cómodos. En este sentido, traen alrededor de 2 metros de ancho por 3 metros de largo. Por eso es tan cómodo. Perfectamente una silla de ruedas aquí se mueve sin problema. Y como contrasta con el blanco y el negro del papel tapiz. Son como dos mundos diferentes, pero bien alineados. Curioso, ¿no? Como el tono negro, aunque tenemos un edificio muy pegado, a veces los edificios de Manhattan se separan lo que mide la calle, unos 8 metros quizá. Entonces, esos 8 metros impiden que la luz entre directamente al espacio. Ahorita son las 3 o 4 de la tarde aquí en Nueva York y hay mucho calor, hay buena luz. Sin embargo, aquí la luz en el departamento es un poquito más baja. Entonces, es interesante cómo además la bajan todavía más los arquitectos y diseñadores con este papel tapiz, pero le da un tono sobrio, elegante, para los que les gustan los tonos oscuros. Y vean qué bonito habilitan el departamento. Ya no hay división entre la habitación y el área de la cocina-comedor. Es un departamento completo, una salita, una cocina, un comedor. Tienes una mesa para trabajar y vean los tonos de la cocina. Blancos, melamina muy sencilla. Fíjense que las jaladeras en eso están a veces un poquito más adelantados que en otros lugares. Veíamos, por ejemplo, los departamentos de Portugal, ya casi nadie tiene jaladeras. Me llama la atención que aquí sí tienen mucha importancia, pero siguen combinando los colores. El negro de la barra de granito, las puertas en melamina gris y la mesa, todo jugando con esos tonos oscuros. Algo distinto, el respaldo. Y algo que realmente vale mucho la pena, en Ciudad de México, por ejemplo, sí lo tiene, son los pisos de madera sólida. Los pisos de madera te cambian completamente la sensación, la calidad, la imagen, te cambia todo. El departamento se siente muy distinto. Fíjense cómo el área de la cama tiene más de 2 metros y de altura tiene alrededor de 3,50 metros. Hola, ya volví. Hola, soy Goku. En el capítulo de hoy, ¿cuánto mide un departamento en Nueva York? 3,40. 3,40 metros de altura, nada mal. Por eso se siente tan amplio. Y vean todo el interiorismo. Eso es lo que les quería enseñar, para darnos una idea de cómo la silla muy elegante también, ¿no? Porque tiene el descansabrazos muy delgado, pero luego el asiento y el respaldo más anchos, se complementan muy bien. Otra vez, la tela es muy importante, combina perfecto. La cabecera cumple con esta parte, llegando casi a la altura de las almohadas, hace que se vea muy horizontal el espacio, por lo tanto se ve un poquito más alto. Porque si vemos, la cama se ve más horizontal, pero el espacio se percibe más vertical. Y vean qué buena vista. El edificio está a unos 8 metros, jóvenes, no mucho más. ¿Recuerdan el capítulo de Friends cuando Joey se despierta y le canta a su amigo del otro lado? Está pegado, ¿no? Casi casi le puede dar la mano. Es una cama súper grande, es 2x2 y otro juego de los tapetes. Todo está escogido al 100%. Aquí las texturas son algo fundamental. Fíjate de este lado, todo el espacio continuo, que trabaja con los plafones para que se concentren en esta área. Ya de aquí para allá se siente muchísimo más amplio. De hecho, el espacio de la cocina también es un poco más amplio.
Fíjense en estas obras de arte que les decía, de fotografía o de Photoshop. Todo tiene este ambiente como un poquito antiguo. Te ponen aquí la tornamesa, Simon and Garfunkel, buenazo. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Esto es un departamento sencillo, pero muy elegante. Las ventanas, jóvenes, me parece que no abren. Sí abren, pero deben estar fijas. Y claro, deben abrir porque con el aire acondicionado no nos dejan. ¿Qué les parece nuestro primer departamento de Nueva York? Espero que les haya gustado el video. Al final, suscríbanse al canal, denle like, denle compartir. Les traeré otros 2 departamentos que, bueno, creo que ya salió el primero, pero les traeremos un departamento más para que sigamos conociendo cómo son los estilos, los materiales. Vamos para allá. Saludos a todos. Cota Paredes, adelante.